llorar. Mi esposa estaba dirigiendo, ella decía, reparando, ¿verdad? Hicimos un fuego y hoy va a caer fuego del cielo, que va a hacer que el altar arda. Hay un dicho que dice, donde hubo ceniza, donde hubo fuego, usted está lleno de ceniza y lleno de fuego. Dígale al que está a su lado, espero que llore. Dígaselo, espero que llores. Es el título de la prédica, espero que llores. Génesis capítulo 25 y vamos a leer el verso número 20. Ya sonó. Me voy a llorar. Usted sabe que Abraham es el padre de la fe, ¿verdad? Pero también fue el padre de Isaac. Isaac fue el primer hombre, ¿verdad?, que llegó a los 40 años y no se había casado. Hay una película que dice Virgen a los 40. Esa la está inspirada en Isaac. Porque Isaac tenía 40 años y no se había casado. ¿Verdad? Vamos a ver la primera. Tenemos el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y la aceptó Jehová, y concebió Rebeca, su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Cierre sus ojos y levante sus manos al cielo. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque ella es viva y eficaz, Señor, y más cortante que toda espada de 2 filos. Declaramos que hoy penetra, diga conmigo, hoy declaro, fuerte, hoy declaro que la palabra penetra y me da vida, que rompe los tuétanos, el corazón, el espíritu y me da vida. Y yo hoy estoy dispuesto a recibir. Abro la puerta de mi alma, de mi cuerpo, de mi espíritu, para recibir tu palabra, Jehová. En el nombre de Jesús, amén. Denle un aplauso al Señor. Entonces le decía que Isaac, ¿verdad?, era virgen a los 40 porque no tenía esposa. Y Abraham era uno de los hombres más ricos de toda la tierra. Era el Donald Trump, era el Elon Musk de este tiempo, pero no tenía esposa. Entonces su papá, preocupado, ¿verdad?, le consiguió un abogado. Consiguió un hombre que velara por el futuro. Porque Abraham decía, siendo yo viejo y multimillonario y no teniendo hijos, ¿a quién le dejo mi herencia? Ya tenía Isaac, ¿verdad? Ya tenía Isaac, pero no había uno que le heredara. Entonces Abraham manda a su siervo Eliezer, ¿verdad? Lo manda y le da una asignación: ve a la casa de mis padres y busca esposa para mi hijo. ¿Está siguiendo? ¿Qué le mandó a hacer? Diga conmigo, la segunda. Le mandó a hacer la segunda al siervo. Y el siervo salió de la tierra, ¿verdad?, encomendado por Abraham con juramento. Y dice la Biblia que en el camino él oró. Y dice: Señor, si es tu voluntad que mi Señor consiga una esposa, permite que la mujer que yo le pida agua para beber me dé agua a mí y le dé a los camellos, que yo reconozca que ella es la que tú has elegido. ¿Me siguió? Y cuando él está terminando de orar, aparecen las mujeres.
y él pide agua para beber, ¿verdad? Y sale Rebeca y le dice, no solamente te daré a ti, sino que también, ¿cómo se llama eso? Ya conmigo, confirmación. Yo le estaba respondiendo una oración al siervo, pero también le estaba respondiendo una oración, perdón, a Abraham, que era el papá de Isaac. Ya conmigo. El micrófono es peligroso. Era, ¿verdad?, una respuesta a la oración. Entonces, toda oración es una respuesta. ¿Qué sentiría Rebeca que hizo lo que aquel había orado? ¿Me está entendiendo? Cuando nosotros somos la respuesta a la oración. Cuando yo estaba en la iglesia, estaba muchacho, tenía como 16 años, 15 años. Recuerdo que fui a un culto de oración. ¿Cuánto le gustan los cultos de oración? Fui a un culto de oración. En la iglesia se la pasaba full, pero en los cultos de oración había poca gente. Pero ese día el pastor que estaba ahí, el hermano, dice, vamos a orar por las esposas y los esposos de los que están aquí. Y dice, usted va a agarrar 2 sillas, dice el hermano, usted va a agarrar 2 sillas y va a poner una silla frente a la otra. Y usted le va a tomar la mano a su esposa. Yo tenía 16 años, era un muchachito. Y estoy ahí y voy a orar de la siguiente manera. Señor, donde esté mi esposa, bendícela. Donde esté mi esposa, guarda, provéela. Permite que se capacite para el día que yo la conozca, que yo la reciba. Y mientras yo estaba haciendo esa oración, dirigida por el hermano, yo sentía que yo tenía a alguien agarrado de las manos. Fue algo tremendo. Ahorita tengo 36 años, eso fue hace 20 años. Y yo hice la oración, y bueno, eso quedó ahí. Pero llegó el día que yo conocí a mi esposa, Fabiana. Cuando yo le agarré la mano, cuando le toqué la mano, me acordé de aquel día. Fue como que me teletransporté y me acordé. Yo no había conocido muchas muchachas, pero cuando yo le toqué la mano, yo sentí ese momento y recordé ese momento. Imagínate, había pasado mucho tiempo, pero fue algo que en mi espíritu yo sentí. Eso fue la revelación. Y bueno, aquí estamos, ¿verdad? Gloria a Dios. Esa fue la confirmación para mí. Y a ella, bueno. Entonces, ella cuando Rebeca llega al pozo, ¿verdad? Y el siervo le pide agua, ¿será que era algo que ella hacía siempre? Que le daba agua a todo el mundo. Fue algo que entró en su espíritu y produjo en ella un acto, ¿verdad? Entonces, el Señor, cuando le pregunta quién eres tú y de dónde eres, y la parentela, le dice, no, yo soy hijo de Labán, yo soy hermana de Labán, hijo de Betuel, y tengo un tío que se llama Abraham. Y dijo, no, la pegué. Tengo todos los tickets, tengo todos los números. Sacó la rifa. ¿Cuándo se sacó la rifa aquí? ¿Me entiendes lo que le quiero decir? Y el siervo dijo, no, esto tiene que ser Dios, por todos lados daba a Dios. Entonces fueron a la casa del papá y él le dijo, yo quisiera llevar a su hija porque mi siervo le explicó todo. Y dijo, no, excelente. Si es Abraham, ese es mi hermano del alma, no sé qué tal. Listo. Y le preguntan a ella, ¿será que tú quieres ir? ¿Qué te cree que ella dijo? ¿Qué te cree que dijo mi esposa cuando yo le dije eso? ¡Sape gato, muchacho! Mira. Pero Rebeca dijo que sí. Y se fue con el sí. Y en el camino se consiguió con Isaac, ¿verdad? Pero pasó algo, ellos se casaron, fue toda una historia muy bonita, se casaron, es una historia de amor de la Biblia. No quiero una historia romántica, métese en la Biblia y usted la va a conseguir. Ellos se casan, pero entonces la muchacha no da hijos. Y es cuando lo creíamos, ¿verdad? Isaac oró y la muchacha quedó embarazada. Diga conmigo embarazada. ¿Qué le pasa a una mujer cuando no puede quedar embarazada y queda embarazada? ¿Ah? Alegría, gozo, felicidad, ¿verdad? Es algo muy bonito. Pero si nosotros leemos, ¿verdad? Pasó algo raro, extraño. Y oró Isaac a Jehová, el 21, por su mujer que era estéril, y la aceptó Jehová. Y concebió Rebeca, su mujer. Concebir quiere decir que quedó en estado, ¿verdad? Pero miren lo que dice el siguiente versículo. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo,
si es así, ¿para qué vivo yo? O sea, que ella sentía algo que no era normal en el embarazo. Ella sentía una lucha, sentía algo en su ser que era inexplicable para ella. Y a raíz de eso, ella consultó al Señor. Y esa es la palabra. ¿Qué está pasando en tu vida, verdad? Que no tiene explicación. Que debería ser otra cosa, pero están sucediendo cosas extrañas. ¿Me está entendiendo? Ella sentía algo raro dentro de ella. Y es cuando consulta a Jehová y Jehová le contesta. El 23. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá. ¿Qué usted hubiese hecho si le dicen eso? Había una guerra en su ser que se iba a manifestar en el futuro, y el pueblo que era menor le iba a servir. Ese fue el primer eco. Ese fue el primer eco que se hizo una mujer. Ella está embarazada, ¿verdad? Y consulta al Señor y Él le dice: 2 naciones hay en tu vientre. Es decir, que te va a tener. ¿Cuánto tienen que tener los muchachos? Solo. Si a veces uno con uno solito anda corriendo, ¿verdad? Entonces dice el 24: cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí que habían gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú. ¿Cuál es el calcañar? El talón. Y era Isaac de edad, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 70 años cuando ella los dio a luz. O sea que tuvo que esperar 20 años. Ella conmigo 20 años. Se casó a los 40. ¿Y a qué edad tuvo el hijo? Y a su nombre. Y nosotros queremos todo rápido, ¿verdad? Yo veo que usted no quiere llorar. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa y hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Fíjense algo interesante. Rebeca tiene 2 niños, ¿verdad? Isaac, Jacob y Esaú. ¿Cuál era el mayor? ¿Por qué? ¿Cómo es eso? Claro. Pero lo que yo le quiero preguntar es: ¿por qué Esaú era el mayor si nacieron el mismo día? ¿Cuánto tiempo había de diferencia? Salió pegado, es decir, que ¿verdad? Entonces, Jacob es amado por su mamá y Esaú es amado por su papá. Y la historia, la palabra, nos enseña que en aquellos tiempos el que nacía primero era el primogénito. ¿Qué bendición tenía el primogénito? Iba a heredar el 50% de su padre. Por ejemplo, si un hombre tenía 10 hijos, el primer hijo iba a heredar el 50%, y los demás, entre todos, iban a heredar el resto. ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿quién era el primero? Y el segundo. Ya lo veo. Dios le dio una palabra a Rebeca. En un tiempo de dificultad, cuando se supone que había esperado 20 años para quedar embarazada, y cuando queda embarazada comienza a sufrir, ella no entiende lo que está pasando. Y cuando ella le pregunta a Dios, Dios le da la respuesta. Lo que pasa es que hay guerra en tu vientre. Hay 2 naciones, ¿verdad? Y el menor servirá. ¿A quién agarró amor Rebeca? ¿Por qué? Porque Dios se lo dijo. Dios le dio una palabra. Imagínese el siervo de Abraham saliendo de su casa y Abraham diciendo: mira, lo que yo te estoy diciendo es que me consiga una esposa para mí, y sea así. Y él agarró esa palabra, ¿verdad? La metió en su corazón y la presentó delante de Dios. Pero cuando es el mismo Dios que te da una palabra,
tú tienes que atesorarla. ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Atesore la palabra que Dios le dijo. Si Dios le dijo que va a ser así, créalo. ¿Va a ser fácil? 20 años pasaron, ¿verdad? Para que él pudiese tener un hijo después de tener 20 años de casado. ¿Me está siguiendo? Entonces, pregúntese usted mismo, ¿cuál fue la palabra que Dios me dijo? ¿Cuál fue el propósito que Dios me dijo? ¿Qué fue lo que Dios me dijo que yo iba a hacer? ¿Y qué fue lo que me dijo que Él iba a hacer en mí? ¿Me está entendiendo? ¿Cuántos conocían a Jacob y Esaú? ¿Habían escuchado de él? Usted sabe que la tradición cristiana es que Jacob era un engañador, ¿verdad? Un astuto, un vigla, le robó la bendición al hermano. ¿Sí? Eso es lo que todos decimos. Pero ¿qué nos dice la Biblia? La Biblia nos dice que había una madre que había recibido una palabra. Entonces, vamos a irnos. No, vamos a quedarnos aquí. ¿Por qué Jacob amaba a Esaú? Ya lo leímos. No tiene flecha. ¿Qué dijo la Biblia que por qué lo amaba? Porque le hacía un potaje. Eso fue lo que leímos, ¿verdad? Aquí lo dice, mira. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa. Clarito, ahí esa es la respuesta de por qué lo amaba. No fue por una palabra, no fue porque nació el primero. Lo amaba ¿por qué? Porque le daba de comer. El versículo 29. Y guisó Jacob un potaje, volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me dejes de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme este día tú. ¿Qué le pidió? Entonces dijo Esaú: he aquí que yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y guisado de lenteja, y comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció su primogenitura. Vamos a la segunda parte. Esaú tuvo una bendición que era la primogenitura, que era la herencia, ¿verdad? Y Jacob, como era el segundo, no tenía nada. Entonces, cuando Esaú llega cansado, ya comió cansado, cuando él está cansado, Jacob le dice: bueno, yo te voy a dar, si tú me vendes. ¿Usted me entiende lo que quiere decir? Cuando estamos cansados, cuando estamos agotados, somos sensibles a nuestra carne. Y entonces, ¿qué hizo Esaú? Ya conmigo, menospreció. Lo que él tenía, él lo menospreció. Porque estaba. ¿Pero qué significa la primogenitura? Igual que yo me voy a morir. ¿Y qué hizo Jacob? Jacob fue pila, le dijo: júramelo. O sea, que estaban haciendo un pacto. Diga conmigo: pacto. Y ese día, desde ese día en adelante, él dejó de ser el primogénito. Por eso es que cuando el enemigo viene con ofertas engañosas, en medio de nuestro cansancio tenemos que tener cuidado, como lo decía mi esposa, con lo que decimos. ¿Verdad? Porque podemos ser víctimas de un fraude. Podemos ser víctimas de una estafa. Un platico de comida, lenteja, con pan, y Esaú vendió su primogenitura. Cuando los niños nacen, por ejemplo, usted agarra un niño de 1 año, y un niño de 2 años, de 2 años, de 3 años, y usted agarra un billete de $100, ¿verdad? Y agarra 10 billetes de $1. Y usted le dice al niño: ¿cuál tú quieres? ¿Este billete de $100 o estos 10 billetes de 10? ¿Qué dice el niño? ¿Quieren el poco de billete, verdad? Sí. ¿Por qué? Y el enemigo es así. El enemigo a veces presenta cosas como que son más, pero en realidad
Al mismo Jesús le dijo, mira, a ver, todo esto te daré si postrado me adoras. ¿Y era qué? Engaño. Entonces cuando Esaú vio ese plato de comida, no, yo lo que tengo es hambre. Y por un pequeño placer momentáneo, perdió. Vamos ahora sí al capítulo 27, pero vamos a saltarnos un capítulo. Y aconteció que cuando Isaac, capítulo 27, y aconteció que cuando Isaac envejeció, sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista. Llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí. ¿Quién era el hijo mayor? Esaú. He aquí yo soy viejo y no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme casa, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes de que mueras. ¿Qué le iba a dar? La bendición. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo a buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo, he aquí yo he ido a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo, tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes de que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te he mandado, en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos y de las cabras, y haré de ellos vianda para que tu padre coma como a él le gusta. Y tú llevarás a tu padre y comerás para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, madre, he aquí Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizás me palpará mi padre y tendrá por burlador y traerá sobre mí maldición y no y a su nombre. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece mi voz y ve y tráemelos. ¿Cómo se come eso? Cuando Isaac está en la tienda, ¿verdad? Que ya está viejo, le dice a su hijo, mira, ven, consiguen una casa y tráemela porque te voy a bendecir porque no sé cuándo me... Pero la mamá estaba cerca, ¿verdad? ¿Quién estaba cerca? La mamá. Y ella le dice, mira hijo, ve, pasó esto, a esto, ¿verdad? Y él le dice, no, porque no vaya a ser que mi papá me lance una maldición en vez de una bendición. ¿Verdad? Y Jesús se inició para darnos a nosotros la... Eso es lo que está entendiendo conmigo. Cuando nosotros nos para atesorar y aunque se va a... ¿No has escuchado la canción? Era un... O sea, aunque el enemigo se levante, no podrá tomar. ¿No se la sabe? No se la sabe. Esa es una canción. No voy a seguir con la canción. Pero que el enemigo se levante o que el enemigo haga lo que quiera hacer, nosotros tenemos que ser astutos, pagantes, guerreros, para enfrentarnos a lo que viene adelante, pero creyendo lo que Dios nos dice. Si Dios le dijo, mira, tú vas a adelgazar, te crees que te va a adelgazar. Y se mete en el gimnasio, te hace bien, da lo que quiera, pero te crees que Dios le dijo eso. Si Dios le dijo que le va a dar un vehículo, te camine creyendo que Dios le va a dar un vehículo. Si le dijo que le va a dar una casa, crea, camina, creyendo todo lo que pase para que Dios le dé su casa. ¿Usted me está entendiendo?
Y entonces a Rebeca le dijeron, mira, lo que pasa es que en tu vientre hay dos naciones y el mayor servirá al menor. Y ella comenzó a creer esa palabra. Y cuando pasó lo que pasó con Isaac, ¿qué dijo ella? No, esto no fue lo que Dios me dijo a mí. Y le dio un plan a su hijo. Mucha gente le echa la culpa a Jacob, pero la que estaba detrás de Jacob era su mamá, que tenía una palabra. Entonces nosotros, las mujeres tienen que ser garantes de las bendiciones de su hijo. El rey David tuvo un hijo que se llamaba Salomón, ¿verdad? Y Salomón, David le dijo, mira, Salomón va a ser el heredero de mi trono. ¿Y qué pasó? Se levantó Adonías, el otro hijo de David, y llamó al profeta, llamó al rey, y llamó a la gente del pueblo, y le dijeron, únjame como rey, porque yo soy el primogénito. ¿Y qué hizo la madre de Salomón? Se presentó ante el rey, ¿verdad? Por mandato del profeta, y le dijo, mira rey, tú me dijiste que mi hijo iba a ser el heredero, pero hoy Adonías se está levantando como rey, y si él se levanta, a mí me va a tocar es morir. Y entonces David consultó a Jehová con el profeta, ¿verdad? Y dio la orden que Salomón fuera el rey. Pero si la mamá se queda chantada, ¿qué pasa? No pasa nada. Cierra su ojos y diga, yo no soy achantada. Yo no me voy a quedar sentada. Yo voy a pelear las bendiciones de mi hijo. Ahora, usted se da cuenta cuando el enemigo quiere detener lo que Dios dijo. Entonces, hombre y mujer de Dios, lo que Dios te dijo, comienza a creerlo, a tener convicción en lo que Dios te dio. Mira, si Dios te dio una palabra hace 80 años, hace 15 años, hace 7 años, hace un mes, hace una hora, créela. Sé terco para creer. Si Dios te dijo, mira, yo voy a cambiar ese hombre, y ese hombre toma, llega tarde, se trasnocha, no te da el dinero del sueldo, no te ayuda, sé por qué cree. Como dice por ahí, hay una hermana, que es la hermana de una hermana de la iglesia, se llamaba Irma. Y ella, cuando el esposo venía borracho, le quitaba los zapatos, lo bañaba, le daba la frutita en la boca, lo acostaba a dormir. Y eso era siempre. ¿Qué terminó siendo el esposo borracho, malandro, todo? ¿Qué terminó siendo? Pastor de la iglesia. Porque la mujer se humillaba ante las situaciones, doblegaba su carácter, doblegaba su orgullo. Porque ¿qué dice normalmente la mujer venezolana cuando el hombre llega borracho? Van a ir con el perro allá afuera. ¿No es así? Y el hombre comienza a hablar con el perrito, que tú eres el único que me quiere. Bueno, yo lo vi bastante. ¿Me entiendes? Pero esa mujer se doblegó. Y la mamá de Salomón se doblegó. Y Rebeca se tuvo que doblegar. Si algo le pasaba a su hijo, ella dijo, no, esa maldición no va a ser para ti, va a caer sobre mí, porque ella se estaba poniendo en el lugar de él, para que cualquier consecuencia llegara a su vida. Usted me está entendiendo, porque fue terca para creer. Entonces, a veces nosotros las circunstancias que nos hacen, no, yo no le voy a hablar más a él, yo no le voy a hablar más a ella, yo no hablo más con la líder del ministerio porque me la hizo y el que me la hace me la paga. Así nos ponemos, y entonces ponemos freno a la bendición que Dios tiene para nosotros. Comenzamos a parar el propósito de Dios en nuestras vidas por nuestra terquedad. Y usted sabe algo difícil, creer cuando la situación es adversa. Y eso fue lo que hizo Jacob. Jacob obedeció la voz de su madre. Mamá, pero es que cuando me toque vas a saber que yo no soy, porque mi hermano es lampiño. Mi hermano es peludo y yo soy lampiño. ¿Me está entendiendo? Vamos a seguir leyendo. Vamos por el 13, ¿no? Hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece mi voz y ve y tráemelo. Entonces él fue y lo tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisado como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió su mano y la parte de su cuello donde tenía vello, con las pieles de los cabritos, y les entregó el guisado y pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo.
Entonces fue su madre y dijo: Padre mío. Isaac respondió: He aquí, ¿quién eres, hijo mío? Comenzó la batalla. Jacob dijo a su padre: Yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac se dio cuenta que era un engañador y lo maldijo. ¿Está leyendo conmigo? Ah, pues no tienes la Biblia. ¿Se dio cuenta de lo que le quise decir? O sea, la Biblia puede decir, como cuando está en una película y se va la luz, él pasaría el final. Pero cuando él le da la broma, ¿verdad? Cuando él aparece y le dice eso, no dice la Biblia que le dijo eso, pero lo pudo haber hecho. Pero Isaac tenía un problema. ¿Cuál era? Era ciego, ¿ya? Él no podía ver, pero sí podía oír. Le dijo: ¿quién eres tú? Entonces entregó el guisado y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Entonces este fue a su madre y dijo: Padre mío. Y respondió: heme aquí. Y Jacob dijo a su padre: Yo soy Esaú, tu primogénito, y he hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come la casa para que me bendigas. El 20. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: porque Jehová tu Dios hizo. Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Es decir, que había una duda en Isaac, ¿verdad? ¿Sí? Había algo raro ahí. Y se acercó Jacob a su padre, quien lo palpó y le dijo: la voz es la voz de Jacob, y a su nombre. Estaba sospechoso, ¿verdad? Pero las manos de Esaú, y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y diga conmigo, le bendijo. ¿Usted cree que Isaac sabía lo que estaba haciendo? Cuando él le dice: ¿quién eres?, ¿qué responde? Yo soy Esaú, tú primogénito. ¿Qué había hecho en 2 capítulos anteriores a Jacob? Había comprado la primogenitura de su hermano y la había comprado con un juramento. Es decir, que lo que Jacob dijo no era una mentira. Y a su nombre. ¿Ustedes entendieron lo que dice? La sabiduría espiritual que Jacob tuvo en ese momento. Él estaba diciendo una verdad espiritual. Aunque físicamente no era, ya él había comprado ese título. El título de primogénito. Entonces, si usted tiene un título que Dios le dio de primogénito, no se menosprecie. No menosprecie su llamado, sus dones, por lo que está viviendo, porque todo es momentáneo. Todo lo que estamos viviendo en este tiempo es momentáneo, porque Dios le dio una promesa. Ahora dice: ¿para qué Dios no me ha dado una promesa? Lea la Biblia. La Biblia dice que vamos a ser bienaventurados, que todo lo que intentamos nos va a salir bien, que las bendiciones nos seguirán, que las señales nos seguirán. ¿Está entendiendo lo que le quiero decir? Entonces no menospreciemos lo que Dios dijo de nosotros. Aunque la gente, ayer se lo decía a los jóvenes, aquí no hay nadie feo, le decía a los jóvenes. Porque nosotros creemos, porque 2 o 3 nos digan feo, porque 2 o 3 nos digan que somos lentos, que somos. No crea eso, crea lo que Dios dijo a usted. Entonces Jacob dijo la verdad: yo soy tu primogénito. ¿Me está entendiendo? Pero era porque había una mamá que se pagaba por ese muchacho, que lo instruyó. Él le dijo cuando le dijo: pero ¿cómo la conseguiste tan rápido? Jehová tu Dios la proveyó. Y a su nombre. ¿Por dónde vamos? Ok, 24. Y dijo: ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: yo soy. Dijo también: acércamela y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob se acercó
e Isaac comió, le trajo vino y bebió. Y le dijo Isaac a su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó y olió el olor de su vestido y lo bendijo diciendo, y a su nombre. Miren, hay momentos que la prueba se pone más difícil. O sea, que la circunstancia se complica tanto que tenemos que acercarnos al problema y correr el riesgo de que pase algo. Porque si Isaac lo agarraba por el cuello y después le daba una piedra, no se la tenía bien ganada. ¿Ah? Y él te dice, si Isaac se paraba y comenzaba a atacar todo y agarraba un palo y le comenzaba a dar palazos, no se lo tenía bien ganado. Entonces, el problema a veces nos va a decir acerca. Y nosotros vamos a tener miedo de acercarnos. Que el problema huela quiénes somos. Que la circunstancia sepa quiénes somos nosotros. Eso es algo demasiado difícil. Yo se lo digo así. Pero cuando el problema se te acerca y dice, te llega el correo, hoy vence tu cuota para pagar el problema te dice acércate. ¿Me entiendes? Y tú, pero ¿para dónde veo? Si apenas estamos a 12. O no tengo trabajo. ¿Entiendes? O cuando es una enfermedad que te dice acércate y declara la sanidad. Y tú no tienes ni paso en casa tan los médicos como un médico. Solo te queda orar, pero tenemos que ir y declarar la sanidad. Declarar la prosperidad. Declarar la bendición cuando el esposo te dice, ¿qué vamos a comer hoy? Ya me van a salir algo. ¿Eso te entiendes? O cuando usted tiene que ir para la universidad y no tiene para el pasaje, y lo aumentaron además. ¿Usted me entiende? El problema siempre va a estar ahí, la dificultad. Tenemos que ser valientes para arrebatar lo que Dios nos dijo que era. No es fácil. No es fácil. Cuando a Pedro le dijeron, mira, pero tú eres de lo que te la pasabas con el maestro, mira, hablas igualito. ¿Qué dijo Pedro? Sí, yo soy Pedro. Yo soy la roca, sobre esta roca fundaré mi iglesia. ¿Dijo eso? No. ¿Qué dijo? Oye, no lo conozco. Yo no conozco a nadie más, yo a mí. ¿Me entiendes? Claro, yo no la conozco. Pero yo te he visto en el culto. Porque eso nos pasa, ¿verdad? Porque nos da miedo. Se entregó al Señor. ¿Qué Señor será ese? Así decían en la universidad. Entonces él se acercó y le besó y le bendijo diciendo: mire el olor de mi hijo, como el olor del campo de Jehová, como el campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé el rocío del cielo y de la grosura de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen ante ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinarán ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijesen. ¿Qué le hizo? Le dio la... ¿Qué era la bendición? Palabras. Solamente fueron palabras, pero detrás de esas palabras estaba el mundo sobrenatural que cayó sobre él. ¿Me está entendiendo? Cuando Isaac bendice a Jacob, la bendición sobrenatural cae sobre él. No eran solamente palabras, era poder, era una carga espiritual. Los que te bendigan serán benditos. Los que hablen mal de ti, hablarán mal de ellos. Los que te traten bien, también nos tratarán bien. Y los que te traten mal, también nos tratarán mal. ¿Me está entendiendo? Por eso es que nosotros tenemos que ser astutos en el mundo espiritual para entender cuándo es Dios y cuándo es el hombre. El hombre no va a poder hacer nada en contra de nosotros. ¿Me entendió eso? Esteban estaba ahí, sentado, nombrando todo el evangelio. Y estaban los fariseos, los escribas. Y ellos con piedras en las manos, ¿qué hicieron? ¿Le hicieron algo? ¿Le hicieron daño? Sí. Su cara se comenzó a deteriorar, su cuerpo le comenzó a salir sangre, le comenzaron a salir hematomas. Pero en el mundo espiritual ellos no estaban haciendo nada en contra de él, porque él tenía la protección de Dios. Y él decía: veo la escalera en el cielo, ángeles que suben y bajan, y al santo sentado a la diestra del Padre. O
sea, las circunstancias a veces nos van a dejar marcas, heridas, llagas, señales, pero Dios está ahí. Y esa fue la bendición que le dieron, se la transfirieron. Una transferencia en el mundo espiritual. No llegó el pago móvil en el momento, pero en algún momento llegaron. ¿Me entiendes? O sea, cuando te dicen, dame el pago móvil, yo te lo paso, y tú dices, y si eres banco de Venezuela, es loco. Pero cuando es alguien de tu confianza, tú tienes la certeza de que eso va a llegar. O eso no llega. Ok, el 30. Y aconteció que luego Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de su casa. ¿qué usted piensa? De casar, ¿qué usted piensa? O sea, Jacob se va, recibió la bendición y entra Esaú. ¿Qué pasa si Esaú llega cuando lo están bendiciendo? ¿Por qué usted cree que no pasó? Porque ahí estaba Dios en ese momento. Dios fue que propició ese momento. Dios estableció que fuese así. De repente porque Esaú era un tigre para cazar. Donde ponía el ojo, ponía la vara. Donde ponía la mirada en el animal, en ese momento la gente se retrasó. Y cuando sale Jacob, entra Esaú. Y aquí comienza la lloradera, diga conmigo, aquí comienza la lloradera. Y a su nombre. Él hizo también un guisado y se lo llevó a su padre y le dijo: levántate, mi padre, y come la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito. Y a su nombre, denle un aplauso al Señor, le va a regalar un aplauso. ¿Qué le dijo? Yo soy tu hijo, es verdad, tu primogénito. Mentira. ¿Me está entendiendo? Él quería decir que él ya no era ya, porque ya la había entregado. Entonces lo que él quería del mismo no era lo correcto, porque él la había entregado. Entonces este dijo una verdad física, pero dijo una mentira. Si Jesús firmaba el contrato con el enemigo, dejaba de ser hijo de Dios para convertirse, no podía, porque ni siquiera la muerte le podía contener. ¿Usted me entiende? Pero usted y yo somos propicios al hambre, somos propicios a la necesidad y tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidar nuestra bendición. Entonces Esaú llegó con un aire de algo que él no era. ¿Quién eres tú? Yo soy tu hijo, ¿verdad? Soy tu primogénito. Mentira, porque ya la vendiste ya. Entonces tenemos que tener cuidado de entregar nuestra bendición. El 33. Y se estremeció Isaac grandemente. ¿Qué es Isaac? ¿Quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Pero miren lo que dice Isaac, demasiado terrible. Yo le bendije, ¿y qué dice? Y a su nombre, denle un aplauso al Señor. ¿Qué dice Isaac? ¿Se acuerdan lo que dijo mi esposa, verdad? Que tenemos que tener cuidado con lo que decimos, porque podemos llamar todas esas cosas. Pero fíjense lo tremendo que es Isaac, que dice: yo le bendije y será bendito. No importa quién sea, yo le bendije y será bendito. Y fueran solamente palabras, ¿verdad? Porque lo leímos, ni siquiera fue media hoja de la Biblia. Fueron pocas palabras, pero detrás de esas palabras estaba la grande bendición. Yo le bendije y será bendito. Esa es la certeza que nosotros tenemos que tener. Que lo que Dios nos dio, así será. ¿Es fácil? No es fácil. Cuando Esaú oyó estas palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación. Y le dijo: bendíceme también a mí, Padre mío.
¿Se dan cuenta? ¿Qué pasó con Esaú? El Nuevo Testamento dice que la procuró con lágrimas. Se estremeció. Yo quiero mi bendición. Y él le dijo, vino tu hermano. ¿Cómo supo que era el hermano? Y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado. ¿Qué dijo? Ajá. Suplantar es distinto de engañar. Eso se lo dejo de tarea para la casa. Él no dijo me ha robado 2 veces. ¿Qué significa suplantar? Eso lo decía. Tomó el lugar de su hermano. Eso fue lo que hizo Cristo por nosotros. Tomó nuestro lugar en la cruz y Él pagó el precio. Y a su nombre. Y dijo, ¿no ha guardado una bendición para mí? ¿Qué le parece? ¿No guardaste algo por ahí? Y miren lo que responde. He aquí, yo le he puesto por Señor tuyo. Y le he dado por siervo a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues haré a ti ahora, hijo mío? Y a su nombre. Fíjense todo lo que estaba de... No es que yo se lo daré, ya se los dio ya. Yo lo he puesto por tu Señor, porque el mayor servirá. El mayor servirá al menor. El mayor al menor. Yo lo he puesto por tu Señor. Yo le di el trigo, le di el ganado. ¿Qué te voy a dar, tío? Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó su voz y lloró. Ya estoy llorando aquí en este. Es demasiado, hermano, lo que nosotros padecemos como cristianos y a veces no entendemos lo que Dios nos quiere decir. Lo que sufrimos, lo que sentimos en el Espíritu cuando Dios nos dice una palabra. Cuando Dios te dice, mira, yo te voy a dar un carro, te voy a dar todo, y tú vas caminando en la Pepe Sol y tú lo que ves es monte y culebra por todos lados. Cuando Dios te dice, yo te voy a prosperar, yo te voy a dar alimento y no vas a hacer caso, y tú estás ahí con el arroz con huevo que ya tú dices, hermano, ya no. O cuando tú estás con la arepa, con la arepa y más nada, y además se quemó, y tú la ves y tú quieres llorar. Y tú dices, Señor, pero esto no fue lo que tú me dijiste. ¿Usted me está entendiendo? Es difícil ser cristiano. Porque ser cristiano es para valientes. Ser cristiano es para gente que ha decidido poner su mirada en Dios y batallar y luchar. Y lo que Dios me dijo es lo que yo creo. Y así no tenga para el desayuno en la mañana del domingo, así no tenga la ropa limpia, yo me esfuerzo y hago lo que pueda hacer por estar ahí, por buscar lo que Dios me dijo que me iba a entregar. Que ya es mío ya, porque Dios me dijo que era la bendición. Amén. Eso no es fácil. Entonces Isaac, su padre, habló y dijo, he aquí será tu habitación en grosura de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. No. Y sucederá que cuando te fortalezcas, que desgarrarás su yugo de tu cerviz. Esa fue la bendición que le dieron a Esaú. Sírvele a tu hermano. ¿Ya me entiendes? Entonces, en este tiempo el enemigo se ha levantado en contra de la palabra que Dios nos dio. En contra de lo que Dios determinó para mí y para ustedes, el enemigo se ha levantado. Nosotros vivimos con mi suegra desde que nos casamos en su casa y de ahí salimos a una casa que nos prestaron. Y el día que nosotros tuvimos la posibilidad de comprar esa casa donde estábamos viviendo, que le escribimos a la dueña, ¿será que la posibilidad de que usted me venda la casa? A los días nos sacaron de la casa. ¿Cómo ustedes que yo me sentí? Ese fue uno de los días de más angustia que yo pasé en mi vida. Yo les voy a dar 3 días para que ustedes se salgan de esta casa. Y todos los defectos que tenía la casa, la señora se los dio y me los tiró a la cara. Y yo decía, Señor, no fue lo que tú me dijiste. Yo nunca pedí venir a esta casa. Yo nunca dije que yo quería vivir aquí.
a mí me ofrecieron la casa y ahora me están corriendo. ¿Qué me dijo el Señor? 2 horas que te parías, pero el hijo del hombre no quiere. Tenía donde reposar cabeza, le dijo a los que le preguntaron dónde mora. ¿Usted me entiende? Y yo lloré. Y en diciembre, me acuerdo que el 24 de diciembre estaba en la casa y estaba hablando con el Señor de esas cosas. Y el Señor me dijo, yo era hijo de Dios. Yo era Dios. Yo era todopoderoso. ¿Y en qué familia fui a vivir? En una familia pobre, que no tenía una casa. ¿Dónde da la luz? ¿Dónde nació eso? Y yo lloré y le dije, Señor, el consuelo que Dios me dio no era el consuelo que yo quería. El consuelo que yo quería era una llave, con aire, ya con cerámica, con paredes, ¿sabes? Pero Dios me dijo, no, aquí tienes el consuelo. El consuelo que yo viví peor que tú. Y pasé más bravo que tú. Y yo lloraba dentro de mí y decía, Dios mío. ¿Entiendes? Y esas son cosas que uno no le cuenta a nadie, pero que uno las ha vivido, y así como esa, millares de millares. Pero nosotros tenemos que ser valientes para levantarme ese domingo y irme para la iglesia, para levantarme el otro día y ya trabajar, para levantarme y hacer la comida de mis hijos, para levantarme y salir a trabajar, para levantarme y hacer lo que tengo que hacer, porque tengo que vivir con la esperanza de que el que me llamó es fiel para cumplir su promesa. Porque lo bendiga será bendito. Y era un hombre, imagínense Dios, que la Biblia dice que no tenía por quién jurar, otro por quién jurar, y por qué jurar por él. Eso fue lo que puso Dios con Abraham. Y esas son nuestras promesas que son eternas, pero nosotros tenemos que luchar en contra de lo que vemos y de lo que no vemos. ¿Están entendiendo? Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. ¿Contra quién fue el arroyo de Esaú? ¿Contra él mismo? Pero él tenía que darse cuenta que el problema era él. Ya conmigo, el problema soy yo. A veces le echamos la culpa a los pastores, a la iglesia, a Maduro, a Delcia, a Trump, María Corina, a la vecina del clan, a todo el mundo, y el último culpable somos nosotros. Y a veces nuestras dificultades vienen por lo que nosotros hacemos, porque por una situación u otra vendemos lo que Dios nos ha dado. Y dice el libro de Apocalipsis: retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Dios viene del libro de Romanos capítulo 9, versículo 10 dice: y no solo esto, sino que también que cuando Rebeca concebió de Isaac nuestro padre, pues no había nacido aún, ni había hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me quiera compadecer. ¿Me está entendiendo? No es que Jacob o Esaú, en el momento de su concepción, ellos habían hecho algo malo, porque ellos eran unas criaturas indefinidas. Pero Dios en su amor escogió a Jacob. Aunque la vida y la costumbre humana decían que Esaú era tu primogénito era Jacob, porque así lo quiso Dios. Entonces Dios a ti y a mí nos ha escogido con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Que nosotros deseamos bien, obedientes. Dios le invita a que se ponga de pie y que recuerde dónde usted conoció a Dios, dónde usted se encontró con Dios por primera vez. Bueno, fue en la iglesia
fuego del Espíritu Santo de los 7 tabernáculos de las puertas del cielo. Antes de orar, cuando yo conocí a Dios, en estos días me estaba acordando de eso. Yo después que terminé la universidad, yo estaba en la iglesia y cuando comencé la universidad, me comencé a apartar de la iglesia, poquito a poco me fui apartando de la iglesia, hasta el punto que ya no fui más a la iglesia. La UDO, como era tan estricta, yo me comencé a apartar por los exámenes, por las cosas, me aparté de Dios. Dejé de ir a la iglesia. Y me entró una obsesión por el gimnasio. Yo comencé a entrenar, yo iba todos los días, entrenaba tanto en el gimnasio que me estaba enfermando de entrenar. Sobreentrenaba. Pero yo recuerdo que había una cancha, al lado del gimnasio había una cancha. Y cuando yo comencé a entrenar, yo corría 5 minutos. Y después el otro día corría 10. Y después el otro día corría 20. Después 30. Llegaba un momento que yo podía estar ahí en la cancha 1 hora dando vueltas, escuchando música. Pues en ese momento a mí me pasó algo. Yo estaba corriendo en ese momento, escuchando canciones. Y no sé en qué momento fue, pero yo sé que fue algo. Yo comencé a tener una conversación con Dios. Y yo, sin palabras, sin abrir mi boca, me conecté con Dios y comencé a ver, o sea, se me vino una pregunta a mi espíritu, como que, ¿y si no hay Dios, qué puede haber más después de esto? Algo así. Y eso no tenía respuesta en mí, pero dentro de mi ser yo recibí la respuesta, que hay Dios. Y después que pasó eso, como en el camino al gimnasio había una iglesia, yo pasaba todos los días por frente de la iglesia. Y yo le dije a Dios, a mi manera, pues, estando apartado, yo le dije a Dios, el día que alguien me invita a la iglesia, yo paso. Y eso era todos los días, hermano. Yo pasaba y había cosas. ¿Y usted cree que me invitó a alguien? Y yo duré como 1 año y medio entrenando. Y yo pasaba y los hermanos así se quedaban así. Y yo pasaba y los hermanos. Y yo le decía a Dios, bueno, el día que me inviten, yo paso. Pero la decisión la tenía que tomar yo de pasar porque las puertas estaban abiertas. Y entonces yo le podía echar la culpa a ellos. No, pero es que ellos no me invitan. No, pero es que ellos ya no me saludan, no se acuerdan de mí. Porque así pensamos, todos los encargados pensamos así. El pastor se acuerda de todo el mundo, menos de mí. A todo el mundo le escribe, menos a mí. ¿Me entiendes? Yo pensaba así. Y hasta que yo no tomara la decisión de dar el paso. Y la primera vez que fui a la iglesia, recuerdo que estaban predicando Salmo 150. Y escuché cuando el pastor dijo, y todo lo que respire, alabe a Jehová. Mi mente explotó. Porque lo que yo estaba pensando en la cancha, en ese momento lo entendí. Y mi mente y mi corazón decía, ¿por qué la luna no respira? Pero mi espíritu decía, entiendo lo que Dios escribió eso. Porque la respiración no es el aire, es lo que Dios hizo. Porque Dios sopló, porque Dios creó y de su materia, de su poder, se manifestó en la creación. Y cuando entendemos a Dios, cuando podemos palpar visiblemente a Dios, el reflejo de Dios está en todos lados. Yo veo a mi hermano y veo el reflejo de Dios, veo la silla y veo el reflejo de Dios, veo las cortinas, el aire acondicionado, las luces. No sé si me está entendiendo. Y eso es lo que quiere Dios, que nosotros podamos entender. Y ahí para mí que batallar, hay que creer, hay que dar paso, pero Dios nos da con eso. Entonces cierra sus ojos ahora sí y recuerda el momento, el primer momento donde usted se encontró con Dios. La palabra que Dios puso en su espíritu. Serás próspero, tendrás una familia, tendrás un esposo, tendrás un vehículo, tendrás una casa, tu familia se va a convertir, tu esposo se va a convertir, tus hijos me servirán, tus hijos me adorarán, tu familia va a creer en mi nombre. Sacaré a tu familia de la maldición, sacaré a tu familia de los vicios, del divorcio, del aborto. Tú no tienes valor para mí, no vas a morir. No vas a quedar como Rebeca, que prefería morir antes que tener a ese niño. Después de que 20 años había orado por un hijo, entonces en el momento de la bendición, y ella no quería vivir, pero Dios le dio una palabra. ¿Qué palabra puso Dios en tu espíritu? Este es el tiempo donde Dios está llamando a una generación que pueda creer lo que Él dijo, que pueda caminar conforme a lo que Él dijo. Dios cumplirá sus promesas. Dios cumplirá.